asambleísta César Montúfar. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera pedirles a los asambleístas que nos presten un poquito de atención en esta hora de... Señores asambleístas, está interviniendo el asambleísta, o va a empezar la intervención del ruego que tome García. Bueno. Me dirijo a ustedes que están conversando. Asambleístas, por favor. Va a hablar el asambleísta César Montúfar. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que ya mucho se ha dicho y creo que a esta hora del debate va a ser difícil agregar más a los argumentos ya planteados, pero yo quisiera quizá ratificar algunas cosas en la perspectiva de anotar algunas incongruencias, algunas contradicciones que noto en el debate y hacer una propuesta concreta, y esa propuesta concreta la quiero hacer a usted, señor presidente de la Asamblea. Se ha dicho que las soluciones tienen que ser integrales, se ha dicho que no debemos y no tenemos el derecho a mentir al pueblo ecuatoriano, haciendo del tema de la inseguridad, de la lucha contra la delincuencia, un tema más de la politiquería barata. Creo que todos estamos claros que no podemos caer en el extremo de decir que tenemos que resolver todos los problemas sociales para que no haya delincuencia, ni que tampoco, evidentemente, la solución está en apostarle todo, absolutamente todo, a las reformas penales. Evidentemente, sería iluso a estas alturas seguir pensando que solo y exclusivamente a través del endurecimiento de penas es posible o sería posible darle una solución al país respecto a este combate en contra de la delincuencia. Creo que todo eso se ha dicho. Pero poco se ha hablado, señor presidente, y yo le escribí a usted una carta hace algunas semanas, a raíz de una entrevista que dio el ex ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, que me parecía a mí fue un buen ministro. Y él decía algo que me parece a mí una gran verdad, que lamentablemente poco eco tuvo en la opinión pública y que además a estas alturas, cuando él ya no es ministro, pareciera como que resulta extemporáneo, pero me parece que lo que él planteó fue algo muy sensato que los sectores tanto del oficialismo y de la oposición debemos recoger o debíamos recoger. Él planteó que era necesario realmente, si queríamos darle una respuesta al país en relación al tema de la seguridad, el que forjemos un acuerdo nacional en contra de la delincuencia, el que en el país nos pongamos de acuerdo en que cada una de las funciones del Estado y los distintos estamentos del poder público hagamos una tarea específica para poder afrontar este mal que tiene la sociedad. Es curioso que en este debate hemos todos coincidido que la reforma penal no es suficiente, que son necesarias reformas a nivel de la policía, a nivel del sistema penitenciario, a nivel de la justicia, de los operadores de justicia, que es incluso necesario emprender con fuerza, con dinamismo, con consistencia en políticas de prevención en las que no únicamente tengan que ver los sectores, el gobierno nacional, el gobierno central, sino también los gobiernos descentralizados autónomos. Pero una gran paradoja de este debate lo encuentro yo, en el sentido de que todos decimos que lo que estamos haciendo no es suficiente, pero poco hacemos para que esto se haga realidad, para que podamos cumplir una agenda que verdaderamente al cabo de un año, sobre la base de metas establecidas, sobre la base de un plan nacional en que todos seamos parte, podamos otorgarle al país la seguridad que necesita. Es un gran riesgo, señor presidente, el apostarle, como lo dijo el general Moncayo, a la democracia plebiscitaria para resolver el tema de la seguridad. Yo me opongo absolutamente, y lo digo con absoluta frontalidad, a que a través de una reforma constitucional se intente retroceder en los derechos que avanzó la Constitución. Sería irresponsable que a estas alturas el país se enfrente a una consulta popular que en vez de avanzar en derechos, retrocede en derechos. Y es más, lo diría de manera mucho más enfática, que a través de una consulta popular, desde el Ejecutivo se intente
se intente utilizando la inseguridad como motor de un tren para detrás de él poner otro tipo de reformas en que de seguro vamos a tener muy serias amenazas a la democracia. Estaría absolutamente seguro de que si una consulta popular para reformar la Constitución va hacia eliminar la caducidad de la prisión preventiva, va hacia disminuir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, detrás de esa consulta venga la propuesta de la reelección presidencial indefinida, venga la propuesta para limitar la libertad de expresión, el control de los medios y otras formas para limitar los derechos de las personas. Y lo digo directamente a mis compañeros de la oposición. Resulta iluso que caigamos en esa propuesta, que avalemos la posibilidad de que a través de mecanismos de democracia plebiscitaria, de democracia directa, permitamos que se disminuyan los derechos y además que se consulten otras cosas que lamentablemente no deberían consultarse. Por eso, señor presidente, yo quiero emplazarlo a usted, con todo respeto pero con toda firmeza, a que de manera responsable, erosionando, terminando con esa línea entre oposición y gobierno, podamos realmente a través de una comisión multipartidista ponernos a trabajar junto a otras funciones del Estado, el Ejecutivo, la función judicial, los gobiernos descentralizados autónomos en función de, primero, diagnosticar integralmente el problema y por otro lado, desarrollar una agenda integral que nos permita estar a la altura de lo que el pueblo ecuatoriano en este momento requiere. Creo que es necesario, absolutamente necesario, que nos pongamos metas, que avancemos más allá de la demagogia, que no hagamos al tema de la inseguridad y del combate a la delincuencia y el endurecimiento de penas en una plataforma política que únicamente consolide tendencias autoritarias en el Ecuador. Es necesario que a través de una agenda responsable, cada uno de los estamentos del Estado pueda tener una parte que cumplir, una tarea que cumplir. A eso le convoco, señor presidente. Yo le envié una carta hace algunas semanas en ese sentido, igual carta le envié al presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Seguridad, al presidente de la Comisión de Justicia y Reforma del Estado, al presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Creo que si no le damos a la Asamblea Nacional el lugar que le corresponde para de manera responsable avanzar en la solución de este problema, sencillamente vamos a estar dentro de poco consumidos en una vorágine plebiscitaria que lo único que hará es disminuir los derechos que ya están consagrados en la Constitución. Quiero además decir que es ilusorio el debate entre posiciones tibias y duras alrededor de la reforma penal respecto al problema de la inseguridad. Quiero además decir que cualquier reforma tiene que ser enfática en garantizar los derechos que ya están consagrados. Yo no estoy de acuerdo con que a pretexto de la inseguridad y el involucramiento de adolescentes y jóvenes en los delitos se disminuya los derechos que están ya consagrados. Yo no estoy de acuerdo además con que para unos casos sí hablemos de las convenciones internacionales como para defender la libertad de expresión, pero cuando hablamos de los derechos de niños, niñas y adolescentes, hagamos caso omiso a lo que dicen las convenciones internacionales. La Convención de Derechos del Niño es enfática en establecer que es necesario un régimen especial de juzgamiento cuando se trata de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y no podemos en esta Asamblea manejar un doble estándar en ese sentido. También considero inadmisible de la propuesta planteada lo que dice el artículo 4 en el sentido de extender la pena en el caso de la interrupción de las vías públicas cuando se causen graves destrucciones o graves daños. Es muy peligroso extender ese tipo de medidas o de disposiciones legales porque estamos y debemos reconocerlo, y en eso el gobierno de Rafael Correa, en vez de avanzar, ha retrocedido en un clima de creciente criminalización de la protesta social. Es fundamental, por lo tanto, que las reformas avancen también hacia otros aspectos que son importantes. Varios asambleístas han mencionado la necesidad, incluso me parece que el asambleísta Paco Fierro habló hoy algo que me parece vital,
la necesidad de avanzar hacia una reforma del Código Penal que sea integral. Incluso me parece que planteó que debíamos apoyarnos en una comisión de juristas del alto nivel. Pero ya que vamos a reformar el Código Penal, es fundamental que revisemos la figura del desacato, que revisemos con responsabilidad esa amplísima discrecionalidad y ambigüedad con que se utilizan las figuras de sabotaje y terrorismo. Según lo que investigó la revista Vanguardia, 286 personas en el Ecuador hoy están siendo procesadas, acusadas de sabotaje y terrorismo, y es por eso que tenemos que cerrar el camino para que la criminalización de la protesta social sea una vía para acabar con el pluralismo en una sociedad democrática. Les pido no caer en la trampa de esta vía plebiscitaria para abordar el problema de la seguridad. Y les pido que borremos las divisiones entre oposición y gobierno y que respondamos responsablemente ante este tema. Muchas gracias.